Versículo del día, Filipenses 4, 6-7. Versículo: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aconseja a los creyentes a no preocuparse por las circunstancias de la vida. En lugar de dejarse dominar por la ansiedad, se nos anima a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios mediante la oración y el ruego. Presentar nuestras peticiones con acción de gracias implica una actitud de confianza en la provisión y el cuidado de Dios. La promesa que sigue es extraordinaria: la paz de Dios, que trasciende toda comprensión humana, protegerá nuestras emociones y pensamientos. Esta paz actúa como un guardián, asegurando que, a pesar de las dificultades, podamos mantenernos tranquilos y firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Suscríbete. Versículo del día, 1 Tesalonicenses 5, 16-18. Versículo: Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estos versículos exhortan a los creyentes a adoptar una actitud de alegría constante, a orar sin interrupción y a dar gracias a Dios en toda circunstancia. La alegría no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda y continua con Dios. Orar sin cesar significa mantener una comunicación constante con Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él en todos los aspectos de la vida. Dar gracias en toda situación refleja una confianza profunda en la soberanía y bondad de Dios, sabiendo que Él tiene control sobre todas las cosas y que su voluntad es perfecta para nosotros en Cristo Jesús. Suscríbete. Versículo del día, Mateo 6, 6. Versículo: Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús enseña sobre la importancia de la oración sincera y privada. Al entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta, nos alejamos de las distracciones y buscamos un tiempo de intimidad con Dios. Esta oración privada no es para la exhibición pública, sino para una comunicación genuina con nuestro Padre Celestial. Dios, que ve en lo secreto, recompensa a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Esta enseñanza subraya la importancia de la humildad y la autenticidad en nuestra vida de oración. Suscríbete. Versículo del día. Versículo del día, 1 Juan 5 y 14. Versículo: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan destaca la confianza que los creyentes pueden tener al acercarse a Dios en oración. Saber que Dios nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad nos da una gran seguridad. Esto significa que nuestras oraciones deben alinearse con los propósitos y deseos de Dios, y al hacerlo, podemos estar seguros de que Él escucha y responderá. Esta confianza se basa en una relación cercana con Dios y en el conocimiento de su voluntad revelada a través de las Escrituras. Suscríbete. Versículo del día, Jeremías 29, 12. Versículo: Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. En este versículo, Dios asegura a su pueblo que cuando lo invoquen y vengan a Él en oración, Él los escuchará. Esta promesa de escuchar las oraciones de su pueblo es una garantía de su amor y atención constante. Invocar a Dios implica buscarlo con todo el corazón y confiar en su disposición a responder. Esta declaración de Dios proporciona consuelo y esperanza, recordándonos que no estamos solos y que podemos acudir a Él en cualquier momento. Suscríbete. Versículo del día, Romanos 12 y 12. Versículo: Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Pablo instruye a los creyentes a mantenerse alegres en la esperanza, a ser pacientes en el sufrimiento y a perseverar en la oración. La esperanza se basa en las promesas de Dios y en la certeza de su fidelidad. La paciencia en el sufrimiento refleja una confianza en el propósito y el tiempo de Dios, incluso en medio de las dificultades. La perseverancia en la oración es una indicación de una fe constante y una dependencia continua de Dios, buscando su guía y fortaleza en cada situación. Suscríbete. Versículo del día, Salmos 145, 18. Versículo: El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad.
Este salmo asegura que Dios está cerca de aquellos que lo buscan con sinceridad. Invocar a Dios en verdad significa acercarse a Él con un corazón honesto y una fe genuina. La cercanía de Dios indica su disposición a escuchar y responder a las oraciones de su pueblo. Este versículo nos alienta a buscar a Dios con confianza, sabiendo que Él es accesible y atento a nuestras necesidades y súplicas. Suscríbete. Versículo del día, Marcos 11 y 24. Versículo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús enseña sobre el poder de la fe en la oración. Él anima a los creyentes a orar con una confianza total, creyendo que ya han recibido lo que están pidiendo. Esta actitud de fe implica una certeza de que Dios responderá, basada en su carácter y promesas. La fe no solo pide, sino que también cree en la provisión de Dios, confiando plenamente en que Él cumplirá su palabra. Suscríbete. Versículo del día, Santiago 5 y 16. Versículo: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago instruye a los creyentes a confesarse sus pecados mutuamente y a orar unos por otros. Esta práctica fomenta la humildad, la transparencia y la sanidad espiritual dentro de la comunidad cristiana. La confesión de pecados y la intercesión mutua crean un ambiente de apoyo y restauración. Santiago también resalta que la oración del justo, es decir, de aquel que vive en rectitud y en alineación con la voluntad de Dios, es muy poderosa y efectiva. Esto subraya la importancia de una vida de integridad y devoción en la efectividad de nuestras oraciones. Suscríbete. Versículo del día, Mateo 7, 7. Versículo: pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Jesús alienta a los creyentes a ser persistentes en la oración. Pidan, busquen y llamen representan diferentes niveles de intensidad en la oración y la búsqueda de Dios. Pedir se refiere a hacer peticiones específicas, buscar implica un esfuerzo más diligente y persistente para encontrar la voluntad de Dios, y llamar sugiere una determinación continua hasta obtener una respuesta. Este versículo asegura que Dios responde a la persistencia en la oración y que aquellos que buscan con diligencia encontrarán lo que necesitan. Suscríbete.